Lo que llamamos civilización está construido sobre ruinas de pueblos ocupados, saqueados y ultrajados de maneras muy distintas. Romanos, españoles, ingleses y portugueses, otomanos, franceses, chinos, soviéticos, estadounidenses y tantos más han invadido a pueblos vecinos y remotos. Pocos han sido los estados que, conformes con ver a sus pueblos seguros y en armonía, han renunciado a expandir su control y su territorio en busca de materias primas, mercados y cuerpos. Bajo la excusa de llevar a los otros el progreso, la salvación espiritual, la ciencia, la educación, se han cometido los peores actos de barbarie, las peores masacres, las peores vejaciones. Los imperios del pasado han dado origen en nuestros días a otras formas de poder, imperios inmateriales donde se busca acaparar no solo territorios y recursos naturales, sino todos los aspectos de la vida. A 500 años de la caída de Tenochtitlan, la revista de la Universidad de México invita a reflexionar acerca de los imperios y la colonización hoy en día. ¿Cómo se manifiesta el imperialismo en la era de la globalización? ¿Cuáles son sus nuevas estrategias? Una cosa es segura: el imperialismo ha tenido y sigue teniendo sobre la gente y sobre el medio ambiente un impacto real, la mayoría de las veces traumático. Basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta. Las huellas de los invasores no se borran fácilmente, ni siquiera muchos siglos después. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad. Seguimos con nuestro tema imperialismos en este bellísimo número. Nos hemos dedicado bastante a cuestionar la cuestión del museo. Tenemos un texto de Mario Rufer en la edición impresa. Recibimos la semana pasada a Carlos Mondragón. Hablamos del British Museum y de otros museos del Imperio Inglés que, cuestionan, ponen en tela de juicio cómo se han formado estos museos sobre una base quizás imperialista, o cómo han ejercido, cómo demuestran el poder que se ejerce y la violencia que se ejerce sobre ciertas poblaciones, ¿no? Y hoy vamos a seguir entonces con lo mismo, con Sandra Rosenthal. Ella es antropóloga social por la Universidad de Nueva York, profesora e investigadora en el Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, y has hecho investigación sobre patrimonio y colecciones del Museo Nacional de Antropología. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yael. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes y de participar en la discusión en torno al imperialismo, y me encantó que pusieran el museo como tan al centro de las discusiones que están planteando a través de la revista y de todos estos foros que están haciendo. Así es de que muy contenta de estar aquí. Es que a veces parece que las cosas más inocentes o revestidas de las mejores intenciones culturales en realidad entrañan muchísimas violencias que no vemos, ¿no? Como que tienen este recubrimiento de educación, de pedagogía, de buenas intenciones, como que es la parte bonita y muchas veces el rostro, digamos, amable de mucha injusticia. Así es. Hablando del Museo Nacional de Antropología, ¿cómo y con qué objetivo se forman estas colecciones? Pues mira, una de las cosas que me pareció fascinante del texto justo de Mario Rufer que mencionaste de la revista es cómo plantea que tenemos que pensar en el Museo de Antropología en clave del imperialismo y en clave colonial, ¿no? Que es algo que no pasa mucho, porque también el museo se formó a través de muchos procesos muy complejos en distintos momentos de la historia. El museo nace como casi por decreto oficial en 1825, pero realmente no se abre al público como un museo como lo conocemos hasta mucho más tarde en el siglo XIX. Y realmente el Museo de Antropología, como lo conocemos ahora, se plantea a sí mismo como un museo que surge un poco de toda una lógica de los años 60 de modernidad, de nacionalismo también, de alguna forma pensando en la grandeza de un país como México, como una nación independiente, consolidada. Y sin embargo, se repiten en el museo y en el proceso de su creación, incluso en esta nueva versión que se hace en 1964, muchos tropos tremendamente violentos que tienen que ver con cómo se hacen sus colecciones, con qué tipo de discurso se genera en sus salas, y que muchas personas no
no tienen ese acercamiento para pensarlo de esa manera, ¿no? Lo vemos como un lugar donde nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, donde vamos a ver incluso objetos que tienen que ver con personas a las que pues, nos han dicho que son nuestros antepasados, ¿no? Estos gloriosos antepasados que podemos ir a visitar de alguna manera a través de las piedras y de los monumentos que nos heredan, pero no solemos pensar en esto como un espacio que se genera a partir de muchas violencias, ¿no? Pues es lo que te iba a preguntar, como qué tipo, o sea, ¿por qué estamos quizás un poco errados al sentirnos orgullosos y al sentir que son nuestros antepasados? No sé si errados, o sea, creo que somos el producto de todo un proyecto de generar una idea de identidad nacional y de mexicanidad que ha sido a muy largo plazo trabajado desde el Estado a través de muchísimas tecnologías, desde la educación. ¿Cuántos no vimos durante toda nuestra infancia estos objetos representados como la herencia, ¿no? Nuestro legado? Y suele no hablarse mucho de otras historias que son parte de cómo se constituye México, desde la inmigración. Yo misma soy producto de migraciones y de refugio que buscaron en México un espacio en distintos momentos de comunidades que buscaron en México un espacio para sobrevivir en momentos históricos difíciles en otras partes del mundo. Y como la mía, hay muchas comunidades que también forman parte de la nación mexicana y que no están contempladas para nada en el museo, ¿no? Un museo de antropología de México, ¿por qué es un museo de culturas indígenas de entrada? Y si es un museo de culturas indígenas, ¿por qué esta división que se hace entre el pasado prehispánico, que está en la planta baja del museo, y el, digamos, presente etnográfico que está en la segunda planta, y el modo en el que se están representando de formas muy distintas? También, ¿qué quiere decir que un Estado nacional, un gobierno, tome piezas de todas estas comunidades indígenas y las ponga en un museo y diga esto es de todos, ¿no? Hay un proceso de apropiación que en muchos casos fue resultado de momentos de violencia y de despojo, ¿no? De hecho, yo he escrito bastante y he investigado el caso del famoso Tlaloc, ¿no? Le dicen Tlaloc, nadie sabe realmente si es Tlaloc, hay mucha discusión al respecto, que es un monolito prehispánico que estaba en una comunidad en el municipio de Texcoco, en un pueblo que se llama San Miguel Coatlinchán, y que fue arrancado de ese lugar, incluso con la intervención del ejército, en un proceso tremendamente violento para llevarlo al Museo de Antropología y que ahora lo veamos erguido sobre Reforma, ¿no? Pero este es un caso de muchísimos. Muchísimas de las colecciones del museo se hicieron con esta lógica de apropiación a partir de un concepto como el patrimonio, que solemos entender como un concepto muy neutro, ¿no? ¡Ay, esto es patrimonio, qué bonito! Lo vamos a ir a ver y vamos a sentir ese orgullo. Pero el patrimonio también puede entenderse en clave de imperialismo, ¿no? Y en el caso mexicano, el patrimonio se utilizó como una herramienta para homogeneizar una nación donde había muchas diferencias, donde había un territorio muy extenso, donde había comunidades indígenas que estaban en oposición a ese proyecto de nación, y el patrimonio fue un modo como de unificar y de neutralizar de alguna forma también todas esas diferencias y esos conflictos y esas tensiones para que se constituya esta idea de una nación homogénea, y de la cual todos podíamos sentirnos parte, ¿no? Claro, eso entonces es una colección al servicio de una ideología y de un poder. Mencionas esta escultura de Tlaloc, que en efecto está en Reforma, lo retomas, bueno, haces un filme, un documental que se tituló La piedra ausente, sí, donde, bueno, cuentas toda la historia de, bueno, el descubrimiento y el traslado y la oposición al traslado de esta piedra. Y justo te quería... me haces reflexionar ahorita un poco más al decir cómo están separadas los dos niveles del Museo Nacional de Antropología, como si lo de abajo
la paz arqueológica estuviera desvinculada del presente. O sea, eso ya no le corresponde ya a nadie, eso ya no está activo, digamos, no son cosas que están activas que la gente todavía venera, ¿no? Como si fueran los dioses antiguos. Y no es el caso, forzosamente, ¿no? Porque el pueblo sí se relacionó con esa piedra en cuanto fue encontrada. ¿Es correcto? Sí, absolutamente. O sea, sí es vigente para ellos ese objeto. Digo, es vigente de un modo tal vez distinto a como otras piezas y esculturas han sido entendidas y también usadas, ¿no? O sea, hay casos donde ciertos objetos, incluso piezas prehispánicas, eran parte de cultos, de devoción, ¿no? Y eso incluso bastante recientemente, donde se traen ciertos objetos que tenían todavía elementos de esos rituales que se hacían en torno a ellos y se traen al museo para ponerlos en un capelo, en una vitrina y que los veamos y los apreciemos como si fueran pues un objeto de museo, no algo divino, no algo sagrado. En el caso de la piedra de los tecomates, que es como le dicen en Coatlinchan, creo que no había ese tipo de relación. Este fue un objeto que surgió probablemente a finales del siglo XIX. No había un culto activo, digamos, con una continuidad prehispánica, pero ciertamente es una figura que para mucha gente en Coatlinchan representa algo no solo sagrado, sino también relacionado con los ciclos agrícolas, con la lluvia. Desde que se la llevaron, muchos ahí dicen que dejó de llover. Que tiene que ver con su supervivencia, que tiene que ver con su relación con el territorio y que fue absolutamente violentada cuando llegan de parte del gobierno a llevárselo para el museo, ¿no? O sea, podemos establecer un paralelo entre la extracción de objetos arqueológicos o de objetos culturales con la extracción de materias primas que están muchísimo más, digamos, visibles. O sea, hay un activismo mucho mayor en defensa, ¿no? O en contra de estos proyectos extractivistas que no solo vienen del gobierno federal o por lo menos de nuestro proyecto de nación, sino incluso de naciones externas, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho son movimientos que ocurren a través de infraestructuras paralelas, ¿no? La arqueología como disciplina científica se va consolidando también a través de las infraestructuras que están poniéndose en distintos lugares para poder extraer madera, chicle, mucho de lo que hace que se puedan llevar estos monumentos y volverlos colecciones de museo con ciertas redes de transporte, de carreteras. Todo eso tenía que ver con proyectos de extractivismo que ocurrieron más o menos al mismo tiempo a finales del siglo XIX, principios del XX. Sí, me imagino que con la extracción, o sea, que por ejemplo con la explotación petrolera hubo algunos hallazgos que acabaron en el British Museum y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, justo ahorita estamos hablando mucho de esta figura de la joven de Amajac que está ahorita en el Museo de Antropología en esta exposición de la grandeza mexicana, y esta figura se encontró en la Huasteca y es muy especial porque realmente hay muy pocas que permanecen de esa zona, justo porque es una zona que fue muy importante para la explotación petrolera, y así es como acabó mucha de la colección del British Museum, justamente es de la zona de la Huasteca por la relación que tenían con los petroleros. O sea, tenían la concesión antes de la famosa expropiación. Hay una relación que se ha trabajado mucho desde la historia, los historiadores conocemos mucho de esto, pero que se neutraliza cuando uno va al museo, justo porque tenemos esta idea de que los museos son lugares como políticamente neutros, y no lo son, nunca lo han sido. Los museos y el coleccionismo surge de proyectos que tienen que ver con el imperialismo, ¿no? Este ejemplo que da Mario Rufer en la revista también me gusta mucho, de este cuenco de Benín, ¿no? Sí. Que para el museo es un cuenco que se puede admirar por todos, y para la gente que lo hizo y que lo usaba, pues es algo que es secreto, que solo una persona puede ver, que incluso es secreto para el poder, que tiene todo otro sistema de funcionamiento, ¿no? Sí, no, es un acto completamente sacrílego realmente para estos pueblos. Exacto, y se pone en un museo a la vista de todos,
y se transforma así en algo, en arte, ¿no? Incluso como enfatizando esta parte estética. Y nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahorita se está haciendo esto de, el gobierno de la ciudad anunció que va a poner una réplica de la joven de Amajar. Sí, de la joven de Amajar. ¿Sabes que vamos a hablar de esto en el segundo bloque? Okay. Vamos a despedir este bloque. Volvemos, porque además pues es un tema que nos tiene a todos en vilo, el asunto del pedestal vacío en la glorieta de Insurgentes. Volvemos con Sandra Rosenthal. Pues estábamos antes del corte abordando el tema ya no de la escultura llamada de Tlaloc, que está en el Paseo de la Reforma, sino de otro punto de la Reforma en discusión en estos días, en el 2021, que es qué vamos a poner o qué se va a poner en el pedestal que dejó vacía la estatua de Cristóbal Colón. Y nos mencionabas a Majarca. Pues ¿quién es? ¿Qué es? O sea, digo. Pues es una escultura que acaba de ser descubierta a principios de este año, de hecho en Año Nuevo, y que está siendo expuesta ahorita por primera vez en el Museo de Antropología en el marco de esta gran exposición que se llama La Grandeza de México, la Grandeza Mexicana. Y es una figura de la cual sabemos realmente bastante poco, ¿no? Como les estaba diciendo, porque sí, que se encontró en una región donde hay muy pocos vestigios porque ya fue muy saqueado, expoliada. Exacto. ¿No? Entonces es una figura de la cual sabemos poco, sabemos que es una mujer, por la representación que tiene, y los arqueólogos piensan que probablemente no representa a una diosa, que es lo que en su mayoría se ha encontrado en esa zona como figuras femeninas, incluso en las esculturas prehispánicas, la mayoría de las representaciones femeninas han sido diosas, y en el caso de esta figura de la Huasteca, probablemente se trata de una figura de élite relacionada con el poder. Esto lo saben por el tipo de tocado que usa la figura. Pero realmente no sabemos mucho más, no sabemos realmente para qué fue hecha, o quién es la mujer que representa, o quién la hizo. Y el gobierno de la ciudad, en colaboración con el INAH, decidió que en vez del Colón se va a poner una réplica de esta figura engrandecida. Creo que va a medir casi 6 metros de altura. ¿Va a medir? O sea, ¿sí va el proyecto? Parece que sí. Okay. La original mide como 1,30 m, es bastante pequeña, entonces la van a hacer como en grande para que esté en Reforma, con la idea de que esto es un objeto que representa a las mujeres indígenas que de alguna manera nos dieron patria. Así es como lo está narrando el gobierno de la ciudad. Y bueno, yo he sido un poco crítica de esto porque me parece otra instancia de apropiación de una figura o de un objeto prehispánico en un contexto totalmente ajeno a él y a la gente que... O sea, se utiliza con un objetivo político, un objetivo de alguna social, forma, un objetivo de poder. Creo que hay muchas lecturas, ¿no? Estaba hablando con una arqueóloga que justo se ha dedicado mucho a la zona de la Huasteca, y ella me decía que sentía una cierta justicia, ¿no? Porque la Huasteca fue un lugar que era parte del Imperio Mexica, y donde había habido una explotación y un colonialismo y una violencia muy severa, y le parecía una especie de ironía histórica que ahora sea una figura huasteca la que va a estar en Reforma, ¿no? En la Gran Tenochtitlan, y representando a esta figura de la mujer indígena. Mi crítica está basada en otra lectura, ¿no? Que tiene que ver con esta apropiación política otra vez del pasado prehispánico para representar algo tan abstracto como la mujer indígena, que
justamente como muchos intelectuales de pueblos originarios también han dicho, ¿no? Son categorías que son hechizas, no existe tal cosa. Nadie se dice a sí mismo indígena, se dicen de tal o tal comunidad o hablantes de tal o tal lengua. O sea, hay una diversidad dentro de esa categoría que hace que sea una categoría que opera muy fácilmente para el Estado, justamente hablar de que hay algo que se llama los indígenas o las indígenas, pero que para mucha gente no tiene un sentido porque es justamente algo que aplana las diferencias, que homogeniza esta diversidad tremenda que hay en todo el territorio, ¿no? Por supuesto. Fíjate que en el artículo Mario Ruffert dice también algo que a mí me llamó mucho la atención. Habla de los museos, pero creo que podemos hablar también de todos los proyectos de mobiliario urbano, todos los proyectos, ¿no?, de gobierno que se hacen con objetos arqueológicos. Él decía que los museos y esos espacios nacieron como un artefacto. Y cita a otros, o sea, yo estaba citando a Mario Ruffert, que cita a Bennett, que dice que combinaban el poder de mostrar con mostrar el poder. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues sí, siempre, o sea, hay una búsqueda, hay una búsqueda de orígenes, hay una búsqueda de legitimización en el pasado. Esto ha sido no solo el interés del coleccionismo desde siempre en todas las sociedades casi, sino que también de esta reproducción. Pero ¿no? sí son todas, o sea, porque hablábamos fíjate que justamente la semana pasada hablábamos con Carlos Mondragón y él decía que no era bilateral, digamos que era muy unilateral. Los europeos hacían colección de lo que encontraban en los lugares donde venían a imponer su fuerza, digamos, su poderío, porque era parte de la cultura europea definirse definir una identidad a través del contraste con el otro. Mientras que por ejemplo, las islas del Pacífico, que es su especialidad, pues no tenían tanto interés en hacer colecciones de lo que venía de Europa. Es algo que todas las sociedades hacen colecciones, o quizás viene dentro de una civilización que llamaríamos occidental, y que hemos copiado en cierto modo. Digo, es una pregunta muy compleja, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, que había coleccionismo, o podríamos llamarle coleccionismo. O sea, Teotihuacán, por ejemplo, es un sitio que fue visitado y hasta cierto punto saqueado por otras culturas. También los sitios olmecas. Hemos encontrado figuras olmecas en sitios mayas, hemos encontrado figuras de Teotihuacán, de Tula, de Xochicalco en el Templo Mayor. O sea, sabemos que estos objetos tenían una cierta fuerza. Eran lo mismo que lo que puede haber sido ese cuenco de Benín para un museo no sé, para el Quai Branly, pues seguramente no, seguramente operaban de otro modo, pero el poder del objeto del pasado y de la civilización que podría ubicarse como un origen, eso sí sabemos que tenía un lugar. No, y el poder de tenerlo, ¿no? También es el asunto de la propiedad. De ofrendarlo, de venerarlo, y eso también pensamos que tenía que ver con legitimación, ¿no? Con cómo por ejemplo, el caso de Teotihuacán es muy interesante porque no solo encontramos objetos de Teotihuacán en sitios mucho más tardíos y bastante lejanos, sino que también hay un proceso de reproducción. Entonces encontramos elementos arquitectónicos teotihuacanos, encontramos referencias al arte teotihuacano en sitios muy distantes, no solo geográficamente, sino en el tiempo. Entonces, de que ese tipo de referencia generaba una idea de poder y tenía una fuerza, no sabemos qué tipo de fuerza quizás, pero sí queda claro, por lo menos en las sociedades prehispánicas. ¿Qué alternativa hay a esto del museo y la colección, a la concentración, digamos? Aquí es una concentración en la capital, en el gran museo, ¿no? En el centro del poder político y económico. ¿Qué alternativa hay a eso? O sea, número uno, siempre queremos, o sea, nos parece a todos muy natural que nos regresen el penacho de Moctezuma y nuestros códices, y, ¿no? Que los regresen, para empezar, ¿a quién? ¿No? ¿Quién? Y lo que está en el Museo de Antropología, ¿habría que regresarlo a algún lugar? O sea, ¿cuáles son las alternativas que se abren? Esa es, de alguna forma,
forma la pregunta del millón y creo que la que ahorita tiene que ocuparnos, ¿no? Y ocuparnos a todos los que estamos de alguna forma estudiando, vinculados con el ámbito de los museos y de las colecciones. Hay muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Y creo que México se ha posicionado, sobre todo en estos días hemos estado viendo todo este debate con relación a las subastas, ¿no? de arte, de objetos prehispánicos en subastas en Europa, y el gobierno mexicano ha sido muy claro en tomar una postura en contra de esas ventas, diciendo mi patrimonio no se vende, ¿no? Y haciendo toda una campaña. Sin embargo, ha habido, yo pienso, muy poca reflexión de parte de las instituciones y de los museos, sobre todo en México, pero también de la sociedad en general, de pensar las colecciones que sí tenemos aquí y que están en nuestros museos, a quién pertenecen, quién tiene derechos sobre ellas, quiénes son sus custodios. Han habido casos muy interesantes de trabajo con museos comunitarios. Este fue un proyecto que surgió del INAH y de Culturas Populares en los años 90 para que las cosas que se estaban descubriendo se quedaran en las comunidades y que las comunidades puedan tener sus propios museos, pero también tenían un esquema de museo muy reconocible a nuestros ojos, y a un pensamiento también de preservación del patrimonio de museos, ¿no? Había que poner los objetos que se encontraban en el Capelo, como estarían en el Museo de Antropología, pero en... Bueno, y el Museo de Antropología, a su vez, retoma lo que son los museos europeos, ¿no? O sea, yo creo que ahorita estamos viendo, sobre todo en contextos poscoloniales, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos mismo, muchas exploraciones de otros modos de pensar en el patrimonio y de pensar en los objetos que fueron parte de colecciones, a los que creo que tenemos que estar atentos, y también creo que tenemos que encontrar nuestros propios modelos de qué hacer con esto, qué hacer con esta nos historia. Queda como 30 segundos. ¿Hay un modelo en particular que te haya llamado la atención? Creo que lo primero es contar estas historias, ¿no? Lo primero me parece un escándalo que cuando uno va al Museo de Antropología no se entera de dónde vienen estas figuras, cómo llegaron ahí, cómo se plantean como arte, cómo se vuelve una colección. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es contar esas historias y contarlas al público en general, no solo los académicos que escribimos sobre eso, sino los museos mismos. Y hacer un real trabajo de pensar con las comunidades de las cuales vienen, con las que sabemos que tienen un vínculo. Hay otras que, pues, ¿a quién pertenece la Piedra del Sol, ¿no? Son temas muy complejos y cada objeto tiene una historia muy distinta, pero yo creo que lo primero es explorar esa historia, visibilizarla. Pues muchas gracias, Sandra. En 30 segundos. ¿Sí? Creo que lo logramos perfectamente. Estamos perfectamente en tiempo. Muchísimas gracias y por este tema, la verdad que nos concierne a todos y que nos vamos haciendo muy poco a poco conscientes, porque la educación, como que todo este bagaje cultural que tenemos tiende a borrar todas las violencias y todo la ideología lo que es poderosa, o sea, los museos son aparatos ideológicos y son muy poderosos. Entonces, pues luchar contra eso o replantearlo, tal vez no luchar, sino replantearlo, creo que es un esfuerzo que nos toca a las nuevas generaciones y a mí me entusiasma mucho que justo estemos hablando de esto. Eso ya muestra que hay un cambio que viene. A mí me entusiasma que haya grupos de investigadores como tú y tus colegas que lo estén haciendo. Pues muchísimas gracias por venir al programa, Sandra. Nos vemos muy pronto. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y cuando vayan a los museos este fin de semana, pues pregúntense. Digo, número 1, vayan, si vale la pena ir. Y número 2, vale también la pena preguntarse por el origen y la razón de estar ahí de esos objetos. Nos vemos la próxima semana.